Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es aparato digestivo. El aparato digestivo es el que se encarga de degradar las estructuras de los alimentos en moléculas más pequeñas para producir un componente que es el ATP. El ATP es un componente energético bastante importante que nos sirve para lo que es el movimiento, la producción de reacciones químicas y además el transporte de dentro a afuera y de afuera adentro de las células. Está conformado por dos partes específicas. El tubo digestivo, que comprende la boca, la faringe, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y después tenemos un conjunto de glándulas anexas que hacen su aporte tanto externo como interno, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Vamos a hacer una pequeña descripción anatómica para reforzar lo que vamos a tener en cuenta luego en la exploración. En primera instancia vamos a introducirnos a lo que es la cavidad oral. Específicamente de ese cubo que es la cavidad oral vamos a tomar en cuenta uno de los elementos que divide la parte externa de la parte interna de la boca, que es la arcada dentaria. Los dientes tienen la función de fragmentar y están formados específicamente por un tejido que se llama periodonto. Está ubicado en dos arcadas, una superior y una inferior. Estas, a su vez, están divididas en forma simétrica en dos partes, una derecha y una izquierda, y comprende una serie de dientes que a continuación vamos a ver cuáles son. Cada arcada tiene dos incisivos, que son estos que vemos acá. Después tienen un canino, dos premolares y tres molares. La función que tienen específicamente los incisivos es la de cortar, el canino el de desgarrar, los premolares trituran al igual que los molares. En total debe haber 32 piezas si estos estuvieran acordes a la estructura de la boca. La cavidad oral en su primera etapa, en la parte de la infancia, comprende una dentadura que se llama dentadura temporal o como le solemos decir, los dientes de leche. Específicamente estos dientes tienen una cantidad más reducida porque la estructura del maxilar, de los maxilares superiores como del maxilar inferior va a ir creciendo con el tiempo y logrando espacios para la cantidad total de dientes que tiene que haber al final de la dentición. En este caso, entonces, cuando estamos en la infancia, contamos con dos incisivos, ¿sí? Dos incisivos, un canino y dos molares. Luego estos son reemplazados por la dentadura definitiva, que es la que acabamos de hablar. Específicamente la estructura dentaria se tiene en cuenta ya que una falencia en su estructura, específicamente dado por ejemplo por caries o fracturas de dientes, puede entorpecer de variadas formas el tratamiento del bolo alimenticio, que es el que se forma cuando nosotros hacemos ingresar el alimento a la boca. Este cuenta con una corona, que es la parte que nosotros podemos ver, que está compuesto específicamente por una sustancia blanca que es el esmalte. Después de esto viene un cuello, ¿sí? Que es la que une la corona con la raíz, y después tenemos las raíces, que dependiendo del diente podrá tener 1, 2 o hasta 3 raíces. El esmalte es, como decíamos recién, es el que recubre todo el diente y es lo que se puede llegar a ver. Es duro, es porque es el que tiene contacto directo con los alimentos y es el que tiene que permitir que se desgarre y que se rompa. Debajo de él tenemos uno que es menos duro, una estructura menos dura, que es la dentina, que es de color amarillento y cuando hay una carie bastante importante es lo que se puede llegar a palpar y doler en forma muy grande.
Después tenemos las encías, que son las que permiten que los dientes estén en contacto con los huesos maxilares. Y la pulpa, que es la parte del diente que se encarga de la nutrición, o sea, del abastecimiento de todo lo que es sangre y específicamente de su inervación. Finalmente tenemos la estructura que sostiene al diente, que es el hueso, que es compacto y mantiene de esta forma las raíces fijas. El movimiento que va a tener la estructura, este cubo que es la boca, ¿sí? Lo va a dar una articulación que es la temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación bicondilia. Está compuesta por el cóndilo del maxilar inferior, que son dos, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo, y la cavidad glenoidea o cóndilo del temporal y cóndilo del temporal. Específicamente acá tenemos la cavidad glenoidea y este es el cóndilo. En medio de los dos, como la articulación no encaja perfectamente, hay un menisco articular que termina de cubrir esa situación, pero eso no quiere decir que esta sea una articulación sumamente estable a la hora del movimiento. Los movimientos que va a tener son las de descenso, que son los que producen la apertura de la boca, el de elevación, que permite el cierre, la de protrusión, que lleva la pera hacia adelante, la de retrusión, que lleva la pera hacia atrás, y la de diducción, que es la que lleva hacia los lados el maxilar. Los músculos que van a participar en esto son el macetero, el temporal, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. También se le llama al pterigoideo externo, pterigoideo lateral, y el otro es el medial. Otro de los órganos importantes es el órgano de la lengua, es un órgano muscular que las funciones específicas que tiene son la del gusto, porque permite a través de las papilas gustativas saber qué tipo de estas sensaciones que se experimentan a partir de su captación. El habla, porque es el que permite a través de la forma de la lengua poder realizar específicamente el habla. La masticación, porque es el que mueve, la que mueve la comida hacia la zona de los dientes para que estos sean triturados. Y la deglución, porque a través del movimiento que realiza hacia atrás, permite que el bolo alimenticio pase a la faringe y de ahí sigue su tránsito por el tubo digestivo. Limita esto el limbo de las fauces, específicamente el limbo de las fauces es el que se encuentra en la cara posterior de la boca y ahí es donde termina la lengua y comienza la faringe. Ahí es donde se hace el traspaso específicamente del bolo alimenticio hacia atrás. La faringe es la estructura que le continúa, está comunicada tanto con la boca como con las fosas nasales. Por eso vamos a dividir a la faringe en tres partes, en lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Esta tercera parte es la conexión que tiene la faringe con la laringe, que es la que continúa con el tracto respiratorio, pero también tenemos su conexión con el esófago, que es la que continúa con el tracto digestivo. El esófago es otra estructura que le continúa al tubo digestivo, que es un conducto membranoso, músculo membranoso. Específicamente su función es dejar que el bolo alimenticio continúe su trayecto hacia otros órganos del aparato digestivo,
comunica a la faringe con el estómago y habitualmente se comporta como una cavidad virtual, o sea, no es un tubo que está permanentemente abierto, sino que está cerrado mientras no exista pasaje del bolo alimenticio. El estómago es la estructura que le continúa, conecta el esófago, ¿sí?, estómago y el inicio del intestino delgado, que es a través de su primera porción, que es el duodeno. Consta de lo que se llama el fundus, que es este sector, específicamente en la parte superior, después le sigue el cuerpo y el antro pilórico, que es la zona previa antes del píloro, que es un esfínter que separa al estómago del duodeno. Posee dos curvaturas, esta es la mayor y esta es la curvatura menor. Los límites que tienen es uno que no es un esfínter en sí, pero es un límite específico que se llama cardias, que se encuentra justo en la división o en el pasaje entre el esófago por el diafragma. Y luego apenas pasa el esófago por el diafragma, aparece el cardias. Y después tenemos el píloro, que ese sí es un esfínter que cierra, que ocluye, que es el que comunica entonces el estómago con el duodeno. Tenemos después lo que es el intestino delgado. El intestino delgado inicia en el píloro y termina en la válvula iliocecal, que es la primera parte, que es en este sector, la válvula iliocecal, que es la que va a conectar con el intestino grueso. Está dividido en 3 porciones, una de las más importantes y donde se realizan muchos cambios a nivel químico es en el duodeno, y después seguimos con el yeyuno y finalmente con el ilión. Este presenta numerosas vellosidades que aumentan la superficie de su estructura para poder proceder a la absorción de nutrientes. Se puede decir que si nosotros explayáramos esta superficie, podría llegar a tener las dimensiones de un campo de fútbol. El intestino grueso le da continuidad al aparato digestivo e inicia con la válvula iliocecal, ¿sí?, y después de ahí continúa con las distintas porciones que forman específicamente el intestino grueso, que son el ciego, que le inicia, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el ano. Este tiene una doble función, específicamente absorbe, pero principalmente lo que va a ir formando es lo que denominamos el bolo fecal. Después tenemos las glándulas anexas, entre ellas tenemos el páncreas, que se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola. Vamos a ver cabeza, cuello, cuerpo y cola. Tiene una función excretora externa a través del conducto de Windsor, que termina en el colédoco, a través de lo que es la ampolla de váter, en la segunda porción del duodeno. O sea que da su secreción externa a través o en un conjunto, ya vamos a ver con un conducto del hígado, en la zona específica del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Lo que segrega es el jugo pancreático. Aparte de ello, tiene otros elementos que es de secreción interna, que son la insulina y el glucagón.